la televisión de todos. Clasificación A. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV. Tercer grado. Secundaria. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por continuar con la programación de Escuela TV y damos inicio al segmento dedicado a tercer grado de secundaria. Te recuerdo mi nombre, yo soy la maestra María Lourdes Pérez Segovia y estaré a cargo del reforzamiento académico de la materia Lengua Materna Español. Me acompaña como intérprete en lengua de señas la maestra Marcela Ponce. Muchísimas gracias, maestra. Buenas tardes. Bien, muchachos, recuerda que de lunes a viernes estamos de 6 a 7 de la tarde con las distintas asignaturas de tercer grado de secundaria para que nos acompañes. Y los lunes toca efectivamente a español. Vamos a iniciar recordando el protocolo de higiene y seguridad para protegernos contra el COVID-19. Recuerda utilizar adecuadamente tu cubrebocas. Recuerda que cubra nariz y boca y que no haya hoyos en los extremos, que los cubra completamente. Si tienes la oportunidad de utilizar una careta como la que yo estoy usando, úsala para que proteja tus ojos. Lava frecuentemente tus manos. 20 segundos aproximadamente y cuantas veces sea necesario con abundante agua y jabón. Si no puedes hacerlo por andar en la calle, ten a la mano tu gel antibacterial y úsalo cada vez que toques objetos ajenos. Es muy importante que no salgas de casa si no es necesario, pero si es muy importante lo que tienes que hacer fuera de casa, por favor mantén tu sana distancia, 1,5 metros entre una persona y otra. Es muy importante que si presentas algunos de los síntomas que te voy a mencionar a continuación, se lo hagas saber a tus papás. Más aún, si estás acudiendo a clases presenciales para que los maestros tomen las medidas convenientes. Si presentas fiebre, tos, malestar general como dolor de cabeza, dolor de cuerpo y articulaciones, diarrea o vómito, es importante que se los digas inmediatamente que lo empieces a sentir para que te lleven a hacer una prueba. Recuerda que si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Y una parte muy importante que hay que cuidar es las emociones, es la parte socioemocional. Para ello te voy a dar unas recomendaciones para el autocuidado de las emociones. La primera es reservar tiempo. No siempre es fácil apartar un poco de tiempo para ti, con todas las demandas presentes en la vida, pero aprender a incluir ese tiempo dentro de tu agenda es importante. Si empiezas a hacerlo ahora, se convertirá en un hábito. Otra recomendación es la meditación. Esta es una medida fabulosa para promover la relajación, reduciendo la ansiedad, la depresión y el estrés. Puede aprenderse en persona, con un experto o en videos en plataformas digitales. Esto es algo que se puede hacer en cualquier momento y en cualquier lugar, cuando sea que lo necesites. Otra recomendación es el ejercicio. Este no solo te ayuda a estar físicamente apto, pero es una forma natural para ayudarte a disminuir la depresión y la ansiedad. Dormir bien, esto ya te lo he mencionado en anteriores ocasiones. La falta de sueño afecta negativamente la capacidad cognitiva y el estado físico y emocional. La mayoría de las personas jóvenes necesitan de 8 a 9 horas de sueño para poder funcionar al máximo, pero recuerda, estas horas de sueño deben de ser durante la noche. La expresión creativa, esta es de mis favoritas. Escoge una forma creativa para expresar tus pensamientos y emociones. Esto se puede lograr llevando un diario, escribiendo poesía, pintando, dibujando. Yo sé que muchos de ustedes son buenísimos para pintar o para dibujar, haciendo fotografía o bien tocando música o danzando. La clave aquí es expresar tu estado emocional a través de una forma de arte. Juega con una mascota. Si tienes suerte y tienes una mascota, esto puede ser una gran forma de fomentar el autocuidado. Si la tienes, ya sabes a lo que me refiero.
Abrazarte con una mascota, cuidar de ella y sentir su amor incondicional es algo que uno raramente experimenta consistentemente de otra manera. Reúnete y comunícate con amigos. Estudios han encontrado que reunirte con amigos y hablar acerca de lo que te sucede, incluyendo eventos del pasado que aún estás procesando, previene el agotamiento y promueve el bienestar. Si aún no lo puedes hacer de manera presencial, organiza una sesión en línea para que te puedas reunir con tus amigos cada tercer día o de manera semanal, con los que puedas platicar sobre cómo te sientes y escucharlos a ellos también. Apaga tu celular, al menos cierta parte del día. Es difícil, pero en serio, no lo necesitas tener encendido todo el tiempo, como si lo tuvieras pegado a ti. Puedes darte un descanso, aunque sea solo por una parte del día. Haz algo por alguien más. Nuestros cerebros están diseñados para dar. Unirte como voluntario a pequeños esfuerzos locales, tales como centros comunitarios, comedores de beneficencia, centros geriátricos para ayudar a personas de la tercera edad, hospitales infantiles o programas de ayuda para después de las actividades escolares, pueden fomentar el sentimiento que estás teniendo un impacto en la vida de otra persona y te hará sentir muy bien. Este mensaje es para mamá y papá. Comunícate con los maestros de tus hijos. Tu apoyo es fundamental para su aprendizaje. Si aún no regularizas la situación de los alumnos, por favor comunícate a los teléfonos que aparecen en la pantalla para que traten de resolver tus dudas. Vamos a ver ahora cuáles son los materiales que vamos a utilizar durante esta sesión. Ten a la mano tu libro de texto. En esta sesión, sobre todo el de segundo grado, porque vamos a reforzar un aprendizaje que viste en segundo grado para después poder abordar el que vamos a ver en tercer grado. Ten a la mano tu cuaderno de apuntes, pluma, lápiz, y es muy importante que también tengas un diccionario para que consultes en él aquellas palabras o conceptos cuyo significado desconozcas, las marques ahí y después ya las puedas consultar. Muy bien. El aprendizaje esperado que vamos a ver de tercer grado es identifica la forma en que la literatura refleja el contexto social en que se produce la obra. Pero para poder abordar este aprendizaje vamos a ver primeramente uno de segundo grado durante esta sesión, que es selecciona, lee y comparte cuentos o novelas de la narrativa latinoamericana contemporánea. ¿Lo recuerdas? Estoy segura que sí, pero si no lo recuerdas, no te preocupes, porque precisamente para eso es esta sesión, para recordarlo o bien reforzarlo. En ocasiones, cuando lees tan solo un fragmento de una lectura o cuento breve, puedes identificar cuál es el tema central, algunos de sus personajes, el lugar en donde se desarrolla e incluso algunos aspectos de la realidad social. A veces te identificarás con algunos de ellos. Vamos a dar lectura a un fragmento de la obra del escritor colombiano Gabriel García Márquez, El amor en tiempos de cólera. Pon mucha atención a la lectura. Cuando vayamos avanzando en ella, ve identificando cuál es el tema, quiénes son los personajes, el lugar en donde se desarrolla y cuál es la realidad social que se puede detectar en el texto. Vamos a poner atención a la lectura. El amor en tiempos de cólera de Gabriel García Márquez. Fragmento. Florentino Ariza, en cambio, no había dejado de pensar en ella un solo instante después de que Fermina Daza lo rechazó sin apelación después de unos amores largos y contrariados. Y habían transcurrido desde entonces 51 años, 9 meses y 4 días. No había tenido que llevar la cuenta del olvido haciendo una raya diaria en los muros de un calabozo, porque no había pasado un día sin que ocurriera algo que lo hiciera acordarse de ella. En la época de la ruptura, él vivía solo con su madre, Tránsito Ariza, en una media casa alquilada de la calle de las Ventanas, donde ella tuvo desde muy joven un negocio de mercería y donde además deshilachaba camisas y trapos viejos que vendía como algodón para los heridos de la guerra. ¿Pudiste identificar el tema? Te voy a ayudar. Yo creo que es
el amor en el tiempo, pues a pesar de que habían pasado más de 50 años, Florentino seguía recordando a Fermina. ¿Cuáles son los personajes que se mencionan? Florentino Ariza y Fermina Daza, aunque también se menciona a la madre de Florentino, que es Tránsito Ariza. ¿En dónde se desarrolla? Aquí es donde se comienza a complicar. Solamente el texto, este fragmento nos dice que es en la calle de las Ventanas, pero si tú quieres saber a fondo dónde se desarrolla la obra, hay que investigar en dónde está la calle de las Ventanas. Después de una investigación o de leer más de la obra, podemos definir que es en la ciudad costera de Cartagena. En el fragmento se menciona dónde él vivía de joven. Ahora, la realidad social, esta también requiere de investigación. Sabiendo la época en la que se desarrolla la obra, podemos saber qué se vivía en ese momento en la sociedad. Esta obra se desarrolla a principios del siglo XX, cuando ocurrían las guerras civiles. Bien, lo que vamos a abordar en esta sesión es la literatura latinoamericana. ¿Pero a qué nos referimos con literatura latinoamericana? Te invito a que veamos el siguiente video para que pongas atención, por favor. Elevar lo particular a la categoría de general. Sí tratamos de ubicar el que se viste diferente, el que se peina diferente, que es malo. Ok, vamos a regresar después del corte, vamos a ver el video que nos habla acerca de la literatura latinoamericana. No te vayas, regresamos. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Esto es Escuela TV. Continuamos. Ustedes a que nos sintonicen en su programa Vida Plena todos los sábados a las 11 de la mañana y en su repetición a las 6 de la mañana los domingos. Los espero. Vida Plena, tu programa con Luisa Vidal. Vida Plena, a ti te espera y cada amanecer. ¿Qué debes hacer si tu hijo o hija se contagian de COVID-19? Si no tiene enfermedades asociadas, quédense en casa. Sigue las medidas preventivas para evitar contagios. Llévalo al hospital solo si presenta síntomas como falta de aire y dificultad para respirar, coloración azulada en labios o cara, somnolencia y deshidratación. Cuidemos hoy a los más pequeños. Secretaría de Salud de Nuevo León. El aceite de coco le pone un toque delicioso. Nuestra cebollita, nuestros ajitos. Vamos a ponerle solamente unas gotitas de limón. Dolores canta O naranja, con sabor a México. Domingo, 2 de la tarde. ¿Gustan? Llegó el momento. Regresamos a la escuela. La escuela aplica estas medidas para mantener la sana distancia y evitar contagios de COVID-19. Habilitar todas las entradas para evitar aglomeraciones. Aumentar el espacio entre las bancas en el salón de clases. Porque es un lugar seguro, regresamos a la escuela. Gobierno de México. Fue cantándole al amor, pero fue la soledad quien se adueñó de su vida. El amor de mi vida has sido tú. No pudo soportar perder a su padre. Era una persona muy débil y muy insegura. Perdóname. El amor que sintió por Lourdes y su hijo sufrió altibajos. La música ha sido el verdadero amor de Camilo por encima del hijo. Su legado no dejará nunca de latir. Escuchas tum tum tan taran, tan, y ya sabes, Camilo VI. El aceite de coco le pone un toque delicioso. Nuestra cebollita, nuestros ajitos. Vamos a ponerle solamente unas gotitas de limón. Dolores canta O naranja, con sabor simplemente. a México. Domingo, 2 de la tarde. ¿Gustan? Cuando tú gritas ¡Viva México!,
no solo le dices al mundo que naciste en este bello país, sino que eres creativo y divertido, que amas las tradiciones y disfrutas del buen comer, que somos unidos desde el norte hasta el sur y que nuestro corazón vibra con las ganas de triunfar y salir adelante. ¡Que viva México! Nos reunimos entre amigos para generar una pausa, para disfrutar de lo cotidiano que permite la vida. DEPA 28, martes y domingo, 9 de la noche. Canal 28, la televisión de todos. Canal 28, la televisión de todos. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Canal 28, Libertad 102.1 FM, Opus 1510 AM y Vive FM. Escuela TV, tercer grado, secundaria. Estamos de vuelta en Escuela TV con la asignatura de Lengua Materna Español y nos quedamos pendientes con el video de qué se entiende por la literatura latinoamericana. Vamos a poner atención al material. Adelante. Entre sus manifestaciones durante el siglo XX, podemos encontrar estos tipos de poesía: vanguardista, social y coloquial. También está la novela regionalista, que tiene como tema la relación del hombre con la naturaleza, la novela de la Revolución Mexicana, la novela social indigenista o la novela de las dictaduras, todas con una temática centrada en los problemas políticos y sociales. ¿Por qué se le llama literatura latinoamericana? Porque se ha desarrollado en una misma región geográfica, que es América Latina, y contemporánea porque se ha escrito en los últimos 100 años. A inicios del siglo XX, por ejemplo, la poesía latinoamericana tuvo influencia de los movimientos vanguardistas. Muy bien. El término de Latinoamérica se refiere al conjunto de países americanos cuya lengua y cultura son prioritariamente latinas. Esto quiere decir que los países cuya lengua oficial son provenientes del latín son considerados latinoamericanos. El español es la lengua oficial en la mayoría de los países de América. Se encuentra en Norteamérica, Centroamérica, el Caribe y Sudamérica, principalmente en los países que están marcados en tonalidades en verde en el mapa para quienes nos están viendo por televisión o en las redes sociales. La narrativa latinoamericana del siglo XX y lo que va del XXI es llamada contemporánea. Presenta una variedad muy amplia de géneros, estilos, temas, autores, estructuras y recursos literarios que pueden despertar tu interés. En la literatura hay ciertos movimientos, corrientes o subgéneros según ha ido evolucionando, por lo que es importante que tengas en cuenta que en la literatura existen una amplia gama de opciones para elegir tus preferencias como joven lector que eres. Entre las manifestaciones se pueden encontrar, como lo veíamos en el video, la poesía vanguardista social y coloquial, la novela regionalista que habla de la relación del hombre con la naturaleza y también algunas manifestaciones cuya temática está centrada en los problemas políticos y sociales, como la novela de la Revolución Mexicana, la novela social indigenista y la novela de las dictaduras. Y para que te quede muy claro a qué se le llama literatura latinoamericana, es aquella que ha sido escrita por autoras y autores nacidos en América Latina en los últimos 100 años. La literatura latinoamericana contemporánea la conforman cuentos, novelas, relatos, obras de teatro y piezas de poesía también, escritas en nuestra lengua materna que reflejan la vida de los países latinoamericanos en nuestros tiempos. ¿Recuerdas lo que es un cuento? Esto lo viste en primer grado de secundaria.
Es una narración breve de ficción. Seguramente has leído o escuchado muchos cuentos a lo largo de tu vida, ya sea en la escuela o en tu casa. Recuerda que en los cuentos se puede encontrar una introducción, un desarrollo y un final o desenlace. En la introducción regularmente se presentan los personajes que van a participar en la narración, sobre todo el principal. También se describe en esa parte el lugar donde se desarrolla la historia, los escenarios y el tiempo en el que ocurre. El desarrollo generalmente es donde se escribe lo que está pasando en la narración o historia. Dentro de esta parte se presenta el nudo, que es donde se da a conocer el problema o la situación más crítica de la historia. Esto es, donde se cuenta el conflicto que hay con el personaje principal. Y por último, el final o desenlace. Casi siempre se narra cómo se resuelve el problema presentado en el nudo, de manera cómica, trágica, dramática, en torno a la acción o la hazaña realizada por el personaje principal. También en primer grado revisaste los mitos y leyendas. Un ejemplo es la leyenda de La Llorona. Estoy segurísima que la recuerdas. ¿Recuerdas cuáles eran los personajes de esta leyenda? Bueno, pues La Llorona, los hijos y el esposo. Edad y género, bueno, pues La Llorona era una mujer de mediana edad. Aspectos sociales y culturales. Es una mujer que vivió en la época virreinal y que era madre. Y aspectos psicológicos, pues era celosa y vengativa. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque vamos a abordar el tema de los personajes. Las características de los personajes no siempre son fáciles de encontrar. En algunos cuentos se debe deducir con la ayuda de la imaginación. Debí haber resaltado esto en rojo, la imaginación. Este es muy importante porque es la herramienta indispensable al momento de leer. Los personajes son quienes participan en las narraciones y se distinguen unos de otros por características específicas como sus intenciones, motivaciones, formas de actuar y de relacionarse con los demás. Esto les da autenticidad, los hace verosímiles y contribuye a que el lector se interese en sus historias particulares. Dentro de la literatura latinoamericana se pueden apreciar varios tipos de personajes: campesinos, pescadores, rancheros, los gauchos, quienes eran jinetes trashumantes y diestros en los trabajos ganaderos en Sudamérica. En los cuentos latinoamericanos se presentan personajes con distintas características, no solo físicas, sino psicológicas, y además cada uno tiene un papel central en la historia que ayuda a darle sentido a sus acciones y motivaciones. Estos personajes te ayudan a entender lo que los autores quieren retratar en sus cuentos. Cada que leas un cuento, analiza sus personajes, así verás cómo encuentras información que a simple vista parece oculta. Los autores literarios reflejan en sus escritos lo que imaginan, saben, viven y conocen. Por eso la literatura tiene la posibilidad de llevarlos de un lado a otro en el tiempo y en el espacio. Leer tiene muchos beneficios. Yo te invito a que explores los mundos creados por los autores latinoamericanos, en los cuales de seguro encontrarás los que se adecúen a ti. Así que te invito a leer y a disfrutar de la magia de los textos que elijas. Cuando lees, puedes sentirte identificado con alguno de los personajes de la obra, sentir empatía o rechazo, que digas, qué mal me cae este personaje, incluso si no has compartido alguna de las experiencias que ellos han vivido. Probablemente te ha pasado que lees un texto 1, 2 o hasta 3 veces y no logras entender lo que el autor quiere decir en esas líneas. Para poder entender mejor un texto es necesario imaginar. Otra vez volvemos a toparnos con la imaginación. La imaginación es un gran recurso que te puede llevar al entendimiento de una lectura. Es importante considerar que el ambiente de un cuento es el lugar en el que transcurre la acción del relato y donde se encuentran los personajes. Sin embargo, el lugar no siempre tiene que ser físico, puede ser imaginario. Existen escritores latinoamericanos que han trascendido por sus cuentos o novelas. Gracias a sus textos puedes imaginar y adentrarte en la situación económica y social que prevalecía en el lugar y el tiempo en que fueron escritos.
Existen 3 tipos de ambiente: el físico, que se refiere al lugar concreto geográfico local donde ocurre la historia; el sociocultural, que es la condición social en que se desenvuelve la acción tomada en cuenta. Permite conocer el nivel cultural, económico y la clase social a la que pertenecen los personajes de la narración. Y por último, el ambiente psicológico. Es el que experimentan los personajes a nivel interior, resultado de las emociones que presentan dentro del cuento, como amor, odio, coraje, miedo y felicidad. Vamos a escuchar después del corte un fragmento de una obra en la que nos describen un lugar. Es un fragmento de la obra La región más transparente de Carlos Fuentes, pero esto lo vamos a ver después del corte para que te prepares, te acomodes si estás ahí en la sala de tu casa, en el sillón, y puedas sentirte cómodo e imaginar lo que nos van a narrar en el video. Regresamos después del corte. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Esto es Escuela TV. Continuamos. Tenemos una cita, ¿no? Hoy es el día en punto de las 9 de la mañana, porque en la música tendremos la presencia de Jaime Flores aquí en el estudio. Nos visita el oftalmólogo Ángel Mario Guerra a hablarnos acerca de los problemas que podemos tener en los párpados. Cocina, diversión, entretenimiento y mucho más. Martes, 9 de la mañana. ¡Hoy es el día! Me dijeron que estuvo buenísima la carne asada. ¿Qué tal, De tus decisiones depende tu vida y la de tu familia. Quédate en casa. A viernes. Noticias 28, edición matutina, 7 de la mañana. Hay un lenguaje propio de las personas sordas de México, la lengua de señas mexicana. Basada en movimientos de manos, brazos y expresiones faciales, les sirve para comunicarse y expresar sus pensamientos y emociones. Promover su uso ayudará a derribar los muros que el silencio levanta. Sembrando inclusión. Canal 28, la televisión de todos. Clasificación A. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Canal 28, Libertad 102.1 FM, Opus 1510 AM y Vive FM. Escuela TV, tercer grado, secundaria. Continuamos en Escuela TV con el segmento dedicado a tercer grado de secundaria, y aunque estamos en tercer grado de secundaria con la materia Lengua Materna Español, quiero recordarte que estamos reforzando durante esta sesión un aprendizaje de segundo grado de secundaria, que es selecciona, lee y comparte cuentos o novelas de la narrativa latinoamericana contemporánea, para poder abordar en la siguiente sesión el aprendizaje de tercer grado de secundaria. Ahora te invito a que te pongas cómodo ahí en tu casa, cierres tus ojos y escuches con atención la narración que te voy a presentar en el siguiente video. Es un fragmento de la obra La región más transparente, escrita en 1958 por Carlos Fuentes. Escucha con atención. Aquí vivimos. En las calles se cruzan nuestros olores, de sudor y pachuli, de ladrillo nuevo y gas subterráneo,
nuestras carnes ociosas y tensas, jamás nuestras miradas. Aquí caímos. ¿Qué le vamos a hacer? Ven, déjate caer conmigo en la cicatriz lunar de nuestra ciudad. Ciudad puñado de alcantarillas, ciudad cristal de vaos y escarcha mineral. Ciudad presencia de todos nuestros olvidos, ciudad de acantilados carnívoros. Ciudad olor inmóvil, ciudad vieja en las luces. Ciudad de víscera, encarnación de pluma. Ciudad perro, ciudad lepra y cólera hundida. Tuna incandescente, águila sin alas, serpiente de estrellas. Aquí nos tocó. ¿Qué le vamos a hacer? En la región más transparente del aire. Carlos Fuentes. La región más transparente. Muy bien. En esta obra, Carlos Fuentes nos describe la Ciudad de México en 1958, pero a través de la imaginación podemos transportarnos a aquella época. Las historias de los libros logran transportarte a distintos lugares y te acercan a personas que jamás hubieras pensado conocer. Y cada una de ellas, muy probablemente, aunque hablara tu misma lengua, el español, la utilizaría de distinta forma. En el desarrollo de una obra literaria es muy importante el contexto, y esto es lo que nos va a ayudar a entender mejor la clase de la próxima semana, el aprendizaje de tercer grado. El contexto se refiere a la realidad o situación social o cultural de una época vivida o recreada por los escritores de un país o región. Por ejemplo, el periodo de la Revolución Mexicana refleja el México rural con las tropas del ejército que viajaban a caballo, en las novelas del siglo XX que retratan este pasaje de nuestra historia, como le podemos ver en la fotografía, y el México moderno con el uso del tranvía. Algunas novelas que reflejan este periodo de México son Los de Abajo, de Mariano Azuela, escrita en 1915. La sombra del caudillo, de Martín Luis Guzmán, escrita en 1929, y Mi caballo, mi perro y mi rifle, de José Rubén Romero, en 1936. Los escritores latinoamericanos del siglo XX retrataron hechos reales y al mismo tiempo crearon ambientes ficticios. Tal es el caso de la obra 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, con el lugar Macondo, y lo mismo con Juan Carlos Onetti en sus obras Novelas de Santa María. Son lugares que en realidad no existían. Algunos autores incluyen una dictadura en su obra, como en Guatemala, El señor presidente, escrita en 1946 por Miguel Ángel Asturias, y en Paraguay, en Yo el Supremo, en 1974 fue escrita por Augusto Roa Bastos. Recuerda la importancia de la imaginación en la lectura. Con ella podrás conocer los distintos tipos de ambiente que hay en la narración. Vayamos ahora a conocer el concepto del realismo mágico. Este es un movimiento literario que se caracteriza por la inclusión de elementos maravillosos o mágicos en la narración. Vamos a dar lectura a este otro fragmento de 100 años de soledad. Te pido que por favor pongas muchísima atención al texto. Si aún te encuentras cómodo ahí en tu casa, cierra los ojos y trata de imaginar lo que nos va diciendo la lectura. Pongamos atención. 100 años de soledad. Remedios, la bella, se quedó vagando por el desierto de la soledad, hasta una tarde de marzo en que Fernanda quiso doblar en el jardín sus sábanas de bramante y pidió ayuda a las mujeres de la casa. Apenas habían empezado cuando Amaranta advirtió que Remedios, la bella, estaba transparentada por una palidez intensa. ¿Te sientes mal?, le preguntó. Remedios, la bella, que tenía agarrada la sábana por el otro extremo, hizo una sonrisa de lástima. Al contrario, dijo, nunca me he sentido mejor. Acabó de decirlo cuando Fernanda sintió que un delicado viento de luz le arrancó las sábanas de las manos y las desplegó en toda su amplitud. Amaranta sintió un temblor misterioso en los encajes de sus pollerinas y trató de agarrarse de la sábana para no caer en el instante en que Remedios, la bella, empezaba a elevarse.
Úrsula, ya casi ciega, fue la única que tuvo serenidad para identificar la naturaleza de aquel viento irreparable y dejó las sábanas a merced de la luz, viendo a Remedios, la bella, que le decía adiós con la mano, entre el deslumbrante aleteo de las sábanas que subían con ella y se perdieron con ella para siempre en los altos aires donde no podían alcanzarla ni los más altos pájaros de la memoria. Esta novela es una de las más representativas de la literatura latinoamericana. Ha sido traducida a más de 50 idiomas y recorrido el mundo entero. Su autor, como te decía, es el escritor, guionista y periodista colombiano Gabriel García Márquez, quien en 1982 ganó el Premio Nobel de Literatura. De esta imprescindible novela de nuestra lengua, de la que has conocido tan solo un poco a través de la anterior lectura, trata de reflexionar las siguientes preguntas. ¿Cómo actuó Amaranta cuando Remedios empezó a elevarse? ¿Cómo fue la reacción de Úrsula ante la situación? ¿Qué hace que cada personaje tenga una perspectiva diferente de cada situación? ¿Consideras que la novela 100 años de soledad del autor Gabriel García Márquez corresponde al realismo mágico? ¿Por qué? Yo creo que sí. La imagen del personaje de Remedios elevándose no es algo que pase naturalmente. Sin embargo, en la lectura de la obra casi se puede ver gracias a la imaginación. Es algo mágico que no sucede en la vida real, por ello es considerado un realismo mágico. Cada personaje tiene una perspectiva distinta, es decir, un punto de vista distinto sobre la misma situación, como sucede en la vida. A veces una persona piensa una cosa y sus amigos o familiares otra. Seguramente alguna vez escuchaste la frase "y vivieron felices por siempre", la cual es frecuente en la literatura para lectores jóvenes, aunque en realidad lo que engloba es que el final de la historia ha llegado. Pero en la diversidad de la literatura, esta frase se puede tomar como el inicio y no como el final de una historia. Vamos a leer el siguiente relato. Analízalo e intenta dar respuesta a lo siguiente. Es muy, muy breve. Se titula Enamorado. Le propuso matrimonio. Ella aceptó y ella no aceptó y fueron muy felices. Anónimo. Te lo leo nuevamente. Enamorado. Le propuso matrimonio. Ella no aceptó y fueron muy felices. Anónimo. ¿Puedes responder esta tabla de acuerdo a la lectura? ¿Cuál es el título del texto? ¿Qué características tienen los personajes? La función de cada personaje, la perspectiva de cada personaje sobre la situación, cuál es el ambiente de la historia y cuáles son los aspectos de la realidad que se retrata o formas de representarla. Bueno, de la actividad anterior, si es posible contestar todas las preguntas con un relato tan breve, las respuestas son muy simples y son igualmente cortas. Ahora, observa el siguiente esquema y representa en él la información que identificaste en el cuento. Reconozcan el tipo de trama a partir de las siguientes preguntas. ¿Cómo inicia la historia? ¿Qué tipo de trama identifican? Represéntenla en este esquema. El planteamiento. En esa historia tan breve, ¿cuál sería el planteamiento? Pues yo creo que cuando él le propone matrimonio. ¿Cuál sería el desarrollo? Cuando ella no acepta. ¿Y cuál sería el desenlace? Pues en el que, ante el rechazo, fueron muy felices. Fíjate cómo con una historia tan pequeña y tan corta pudimos encontrar planteamiento, desarrollo y desenlace. La trama es una narración general que generalmente consta de estas partes: inicio, desarrollo, clímax y desenlace. En el inicio se introducen los personajes, lugar y circunstancias que originan el conflicto. Y en el desarrollo muestra la serie de acciones que se encadenan para formar la historia. El clímax es la parte de suspenso donde culmina el desarrollo y el desenlace es la solución del conflicto. Muy bien,
Te invito a que no te vayas, nos sigas acompañando en Escuela TV esta tarde para continuar viendo este aprendizaje esperado. Vamos a ir un corte y al regresar vamos a continuar con este tema. No te vayas. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Esto es Escuela TV. Continuamos. Internacional Cervantino vuelve a Guanajuato. Del 13 al 31 de octubre podrás disfrutar de Cuba y Coahuila como invitados especiales, 20 países y más de 100 actividades. Consulta la programación en festivalcervantino.gov.mx. Estamos de vuelta para ti. Vívelo con nosotros también a través de redes sociales y medios públicos. Gobierno de México. 3 museos y Canal 28 llevan hasta ti los mejores eventos que permiten preservar, conservar y difundir nuestra historia. Museo Vivo, todos los sábados en punto de las 5 de la tarde. Tratamos asuntos de mujeres que los hombres quieren escuchar. Palabra de mujer. Sábado 12 del mediodía y jueves 10 de la noche. Por Canal 28. Si estás cuidando a un paciente que tiene COVID-19, debes saber esto. No compartas artículos personales como platos, cubiertos, tazas, vasos o dispositivos electrónicos. Usa cubrebocas y guantes en todo momento. Lávate las manos con frecuencia. Limpia y desinfecta áreas de uso común y ropa de cama. En Nuevo León, ponemos el ejemplo. Juntos podemos detener los contagios. Secretaría de Salud de Nuevo León. Canal 28, la televisión de todos. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Canal 28, Libertad 102.1 FM, Opus 1510 AM y Vive FM. Escuela TV, tercer grado, secundaria. Ya el último bloque de la asignatura Lengua Materna Español y ahora vamos a abordar el tema de las tramas en la literatura latinoamericana contemporánea. Existen 2 tipos de trama. Observa la imagen que va a aparecer en la pantalla. Puede organizarse como trama lineal o cronológica y trama no lineal. La trama lineal o cronológica en la que los sucesos siguen un estricto orden, y la trama no lineal en la que no sigue el método directo de la cronología. Por lo tanto, el microcuento que leíste en el bloque anterior es lineal o cronológico. Observa cómo se presentan tanto la trama lineal como la no lineal. La trama lineal en la secuencia se presenta inicio, desarrollo y cierre. En cambio, en la no lineal, el orden cronológico no tiene un orden establecido, pero tiene las partes establecidas para una trama. En la trama lineal, la presentación es una estructura tradicional, una cosa va llevando a otra hasta el final. En cambio, en la no lineal, por la manera en la que se presentan, ofrecen mayor suspenso a lo narrado. En la trama lineal, los sucesos se relatan de inicio a fin, tal y como suceden. En cambio, en la no lineal, adelantan el conflicto o desenlace. Para conocer los tipos de desenlace en una historia, observa la siguiente imagen. Puede ser un final abierto o cerrado. En el final abierto, la acción detonadora de un final es interrumpida. No se sabe cómo termina el relato y el lector debe imaginar lo que sucederá. En cambio, en el final cerrado, las dudas de la historia se aclaran con el final.
Conocemos lo que les depara el futuro a los personajes y la problemática planteada se resuelve totalmente. Otro aspecto importante que hay que destacar son las variaciones del lenguaje en nuestro hablar. Vamos a leer un fragmento de La Reina del Metro y otros cuentos, de uno de los cuentos más representativos que pertenecen al libro Cerca del Fuego, publicado en 1986 por José Agustín. Él pertenece a una corriente de escritores mexicanos denominada La Onda, que, entre otras, habla de personajes, tramas y ambientes muy característicos de los años 60 en México. José Agustín nació en Guerrero en 1944 y sus obras emblemáticas son De Perfil, Ciudades Desiertas y La Tumba. Un dato curioso es que este autor era considerado uno de los autores más rebeldes de la literatura mexicana. José Agustín centra su escritura en escenarios urbanos y la mayoría de sus personajes son de clase media. Leamos el fragmento. La Reina del Metro y otros cuentos. Estamos arribando a la estación Hidalgo, señores usuarios, declamó una voz por los altoparlantes del vagón. Por su comodidad y seguridad, suplicamos que las personas que van a bajar vayan acercándose a las puertas. No, pues sí. ¿Pero cómo?, dijo alguien. Con permisito, ¿va usted a bajar? Sí, señora, digo, si podemos. Tu bolsa, mana, no la sueltes, ahorita es cuando te la jalan. Bien, en el fragmento anterior se identifican términos muy mexicanos, como pos, con permisito y ahorita, palabras que son parte de nuestra muy particular forma de hablar como mexicanos. En las narraciones literarias es posible identificar, con solo leer lo que dice el narrador o los personajes, el lugar en donde se ubica la historia. En cada país, la lengua española sucede lo mismo. Las personas se comunican con palabras diferentes a las mexicanas, aunque sea el mismo idioma. Incluso dentro del mismo México hay variantes por zonas geográficas. Por ejemplo, en el norte del país se dice carro, y en el sur se dice coche, algo tan simple. Para esto vamos a definir lo que es la diversidad lingüística. Vamos a poner mucha atención a este último video que presentaremos en esta sesión. Adelante con el video. El español es una de las lenguas más habladas en el mundo. Se habla en países latinoamericanos como México, Argentina, Chile, Colombia y Guatemala, entre otros. En el continente africano, en Guinea Ecuatorial y desde luego en España. Aun cuando en esos países se habla la misma lengua, hay diferencias. El español en España no es igual que en Argentina, y el español en México es distinto que en Colombia. Incluso dentro de un mismo país hay variantes del español. En México es relativamente fácil identificar el español de un mexicano del norte del país y el de un mexicano del sur. A todas estas variantes del español se les conoce como dialectos. También hay regiones con una misma variante del español. Esto se debe a que las fronteras o límites geográficos de los países no determinan el uso que se da a la lengua. Por ejemplo, el español en Chiapas, México, se acerca más a cómo se habla el español en San Marcos, Guatemala, que al español en Tampico, Tamaulipas, México. A este fenómeno se le conoce como variantes regionales del español. Como se señaló, las variantes o dialectos del español en algunos países se distinguen por la pronunciación de algunas letras. Tal es el caso de España, donde incluso en el mismo país, dependiendo de la región, la pronunciación de las letras S, C y Z es diferente. Otro elemento que distingue a las variantes del español es el voceo, donde se usa el pronombre vos equivalente a los pronombres tú y usted. Esto es común, por ejemplo, en Argentina, Nicaragua y Colombia. El uso de palabras diferentes para nombrar al mismo objeto es otro elemento que distingue a las variantes del español. Esto es, quizá, lo que puede ocasionar más confusiones e incluso malos entendidos. Una palabra de uso cotidiano que se refiere a una prenda de vestir en México se le llama playera. En Argentina, remera. Y en Venezuela, franelilla.
Otro factor que distingue a las variantes del español es el orden de las palabras o sintaxis. En Cuba, por ejemplo, es común escuchar ¿cómo tú estás? Mientras que en México se dice ¿tú cómo estás? Muy bien, dentro de la lengua española hay varias maneras de nombrar a las cosas, personas o alimentos. Un dialecto es solo una variedad de una lengua que se habla en un determinado territorio. Por ello es que todos hablamos español, pero diferente. La literatura muchas veces refleja el modo de hablar de una comunidad, de un barrio o de una ciudad. Por esta razón, esos dialectos también se pueden encontrar en la literatura, ya que ésta se convierte en un testimonio de cómo es la forma de hablar de la gente en determinadas épocas y lugares. En la narrativa latinoamericana contemporánea se puede encontrar un claro ejemplo de estas variantes. Aunque se hable español, no se habla de la misma manera. A estos cambios se les conoce como variantes lingüísticas. Las variantes lingüísticas son las variaciones del uso de la lengua materna y estas pueden ser léxicas, fonéticas o morfológicas. Las variantes léxicas son los cambios que afectan a un idioma según los diferentes lugares en los que se habla, el contexto social y la época. Por ejemplo, al aguacate lo conocen como palta en Perú, a la piña como anana en Uruguay y a las palomitas como pochoclo en Argentina. Las variantes fonéticas son los cambios en la pronunciación de las palabras. Usualmente se les conoce como acentos. Hay cambios en el sonido de la S o de la D. Por ejemplo, muchacho en lugar de muchacho, verdad en lugar de verdad, cuidado en lugar de cuidado, usted en lugar de usted. Es decir, las mismas palabras se pronuncian y se escuchan diferente según el lugar donde se usen. Y las variantes morfológicas se refieren a cambios en la conformación de las palabras. Por ejemplo, en México se usa la palabra ratito y en Puerto Rico es ratico. También en México se dice zapatito, pero en Colombia dicen zapatico. A la galletita en Cuba se le dice galletica. Observa el siguiente ejemplo, donde se usan los tres tipos de variantes lingüísticas. En una dice, pues nos vemos en un ratito para ver el fútbol y comer frijoles. O, pues nos vemos en un ratico a ver el fútbol y comer porotos. En resumen, dentro de una misma lengua existen variantes lingüísticas y estas pueden ser léxicas, fonéticas y morfológicas. Las variantes léxicas por cambios de contexto social, las variantes fonéticas por cambios de pronunciación y las morfológicas por cambios en la conformación de las palabras. Además de estas variantes, existen otras que definen el contexto de la narración. Ya vimos las variantes lingüísticas que son léxicas, fonéticas y morfológicas, pero también existen las variantes sociales. A estas las definen la edad, el género y el nivel cultural. Y por último, las variantes culturales, que dependen del espacio geográfico, las formas de pensar y las costumbres. Hablemos de Rosario Castellanos, una de las grandes escritoras latinoamericanas del siglo XX y orgullosamente mexicana es Rosario Castellanos. Escribió obras como Balún Canán, Oficio de Tinieblas o Poesía no eres tú, las cuales son totales para la literatura mexicana. Castellanos toma en cuenta aspectos poco tratados como la mujer y lo indígena. Ella abordaba ambas temáticas sin apegarse a un programa de ideas específico y sin idealizar a los personajes. En su época no recibió la atención que merecía. Después de su muerte, los estudios sobre su obra, el reconocimiento de sus ideas y compromisos ha ido en ascenso. Vamos a dar lectura a un fragmento de su obra, Balún Canán, e identifica qué variaciones te imaginas que se encuentran en la narrativa de Rosario Castellanos. Mi nana y yo vamos a subir, pero la gente se ha aglomerado y tenemos que esperar nuestro turno. Delante de nosotras va un indio. Al llegar a la taquilla pide su boleto. Oílo vos, ese indio igualado está hablando Castilla. ¿Quién le daría permiso? Porque hay reglas.
El español es privilegio nuestro y lo usamos hablando de usted a los superiores, de tú a los iguales y de vos a los indios. ¿Te diste cuenta de que hay una crítica hacia el personaje que llaman indio solo por hablar español? Esto lo que muestra es una cierta denuncia ante los malos tratos que reciben quienes son diferentes o pertenecen a otro estrato social. Y así, en todas las obras literarias, vaya la redundancia, de la literatura latinoamericana, podemos encontrar muchas variantes lingüísticas, pero lo más importante, podemos identificar el contexto social en el que se desarrollaron esas obras. Y esto es lo que nos va a permitir abordar el siguiente aprendizaje esperado en la siguiente sesión, que es el perteneciente a tercer grado de secundaria. Te agradezco mucho que me hayas acompañado durante esta clase. Te invito a que el resto de la semana nos acompañes con las distintas asignaturas de tercer grado de secundaria de 6 a 7 de la tarde. No te vayas. Sigue acompañándonos en la programación de Canal 28 y yo te veo la próxima semana. Hasta luego. Escuela TV, un programa de la Secretaría de Educación, Canal 28 y Radio Nuevo León. Cada vez que escuchas o ves un programa, hay que comparar la información